Si un coche hace un ruido extraño, pues el proceso es de una lógica aplastante. Totalmente. O sea, el mecánico abre el capó, ve una correa desgastada, la cambia por una nueva y, bueno, el problema desaparece. Existe una causa y una solución perfectamente delimitadas. Ya. Es algo tangible, claro. Ojalá la mente humana funcionara así. Exacto. Ojalá nuestra forma de aprender y de relacionarnos tuviera esa misma precisión mecánica, ¿verdad? Pero la realidad es que, a ver, cuando un profesional brillante sabotea su propia carrera una y otra vez siguiendo exactamente el mismo patrón destructivo, pues el manual del mecánico resulta completamente inútil. Completamente. Ahí es donde las respuestas fáciles se terminan. Eso es. Ahí empieza un territorio mucho más turbio, mucho más inexplorado. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inmersión en las profundidades de por qué chocamos contra estos muros invisibles. Ujú. Un tema apasionante. Y para ello nos basamos en un extracto de un ensayo profundamente revelador de Hernando Bernal, que se titula Texto pegado. El objetivo de hoy es desmitificar tres conceptos titánicos del psicoanálisis lacaniano, que son la transferencia, la repetición y lo real. Y conviene hacer una advertencia desde el primer minuto, ¿eh? Ajá, dime. Porque aunque estas tres palabras suenen a jerga clínica densa, de esa que parece reservada para debates a puerta cerrada entre terapeutas, conforman en realidad el mapa oculto de nuestras interacciones diarias. Claro, que no es solo teoría. Para nada. O sea, son los mecanismos que explican por qué nos frustramos en un aula, o por qué las dinámicas de poder en una oficina a menudo se vuelven tóxicas, y cómo lidiamos con el conocimiento. Hernando Bernal utiliza los textos de Jacques Lacan no para darnos una lección aburrida de historia de la psicología, sino para obligarnos a mirar con lupa cómo operan nuestras defensas más sutiles. Nuestras defensas frente a lo que no podemos controlar, supongo. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de poder entender la repetición, o lo real, debemos establecer muy bien qué entiende Lacan por transferencia, y alejarnos un poco de la idea popular, claro. Sí, porque la cultura popular ha secuestrado este término por completo. Totalmente. Si alguien menciona la transferencia psicoanalítica, pues la imagen mental inmediata es la de un paciente enamorándose trágicamente de la persona que se sienta detrás del diván con una libreta. Es fundamentalmente una transferencia de saber. Se define textualmente como la suposición de saber a un sujeto. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo opera exactamente este mecanismo en la mente de alguien que no ha pisado una consulta en su vida? Pues mira, opera como un andamiaje psicológico de supervivencia ante la incertidumbre. Cuando un ser humano se enfrenta a un entorno nuevo, complejo o simplemente angustiante, la mente busca instintivamente un ancla. Un salvavidas, digamos. Exacto. Lacan postula que la transferencia es un fenómeno universal. No es algo que se provoque artificialmente por ir a terapia. Consiste básicamente en delegar la carga de tu propia ignorancia en otra persona. Al suponer que el otro sabe, uno se alivia de la responsabilidad y del peso de la incertidumbre. A ver si logro aterrizar el concepto con una analogía. Pensemos en el famoso efecto halo que se da en el entorno laboral o académico, pero llevado a un extremo más existencial. A ver, cuéntame. Imaginemos a alguien en su primer año de residencia médica, trabajando bajo la supervisión de un cirujano jefe legendario, ¿vale? El típico mentor intocable. Exacto. El residente no solo asume que el cirujano sabe cómo hacer una incisión perfecta, de manera inconsciente asume que ese cirujano no tiene dudas, que tiene la vida resuelta, que posee una verdad superior sobre la medicina y sobre el mundo en general. Claro. Le entrega, por así decirlo, las llaves de la certeza. Ni es un gran ejemplo porque el efecto halo describe muy bien la parte social de esa admiración, pero Lacan lo lleva al terreno estructural de la psique. O sea, no es que el residente simplemente admire al cirujano jefe, es que el residente necesita que el cirujano sea omnisciente. Ah, lo necesita para su propia estabilidad. Eso es, lo necesita para que su propio mundo tenga sentido y orden. La transferencia es ese pegamento invisible. Mientras el sujeto supuestamente sabio mantenga esa posición de autoridad en la mente del aprendiz, pues el universo es un lugar seguro. Hay un orden. Si hay un problema, la autoridad tendrá la respuesta. Ya, pero claro, los cirujanos jefes también dudan, los mentores se equivocan y, bueno, los líderes a veces no tienen ni la menor idea de cómo salvar a la empresa de la quiebra. Por supuesto, son humanos. Entonces, ¿qué mecanismo se activa en la mente cuando esa figura omnisciente a la que le hemos entregado toda la transferencia de saber
de repente se queda en blanco frente a un problema insoluble. Pues ese colapso de la omnisciencia es precisamente lo que da entrada a los otros dos conceptos clave del texto de Bernal, que son lo real y la repetición. Ajá. Y ojo, porque en la teoría lacaniana, lo real no significa la realidad material. No estamos hablando de las sillas, ni de las mesas, ni de lo físico. Vale, entonces, ¿a qué se refiere exactamente? Lo real es aquello que no se puede explicar, lo que escapa por completo al lenguaje, lo crudo, el trauma inasimilable. Lo importante para el psicoanálisis es que la transferencia siempre pone en juego un punto de real. O sea, un punto ciego, digamos. Exacto. Cuando el saber del mentor fracasa, nos damos de bruces con lo real. Y la mente humana odia profundamente el vacío de sentido que genera lo real. Así que reacciona de una manera muy particular, y es mediante la repetición. El punto de real aparece bajo la forma de una repetición. Me falta una pieza del rompecabezas aquí, porque ¿cómo se conecta ese choque contra algo incomprensible con el acto de repetir un comportamiento? A ver, A primera vista, parecería que si alguien choca contra un muro, lo lógico sería detenerse, o no sé, cambiar de dirección, no hacer lo mismo una y otra vez. bueno, el texto de Bernal señala que la repetición es, digamos, el disfraz que adopta lo real para aparecer en nuestra vida sin destruirnos por completo. Un disfraz. Qué curioso. Piensa en el equipo directivo de una empresa cuyo producto estrella de repente deja de venderse porque el mercado ha cambiado radicalmente. Vale, lo tengo. El cambio de mercado, la irrelevancia repentina de todo su modelo de negocio. Eso es lo real. Es incomprensible y es aterrador. No hay palabras en su jerga corporativa para asimilar que su empresa está muriendo. Entonces, ¿qué hacen? Pues no lo sé. Supongo que intentar innovar. En la mayoría de los casos, no. En lugar de enfrentarse a ese abismo, inician una reestructuración interna. Cambian el software, cambian los nombres de los departamentos, despiden a un directivo intermedio. Ya veo por dónde vas. Y a los 6 meses, cuando las ventas siguen cayendo, pues vuelven a hacer otra reestructuración idéntica. Madre mía. O sea, repiten el proceso para no tener que mirar el agujero negro que tienen delante. Esa es la mecánica pura y dura. La repetición da una ilusión de movimiento y de control. Se repite el patrón precisamente para enmascarar el hecho de que no se tiene ni idea de cómo lidiar con lo real. O sea, se engañan a sí mismos. Claro, el síntoma se repite porque la mente está intentando digerir una piedra que no se puede tragar. Y como lo real es inasimilable, pues el ciclo de repetición nunca termina. A ver, para visualizar cómo interactúan todos estos elementos juntos, me imagino la transferencia como la fuerza de gravedad que mantiene a un sistema solar unido, ¿vale? Me gusta la analogía. Los planetas, que serían los empleados o los alumnos, orbitan alrededor del Sol, que es la figura de autoridad o la institución a la que se le supone el saber. Ese es el estado normal. Sí, el equilibrio. Pero de repente, un asteroide masivo y destructivo entra en el sistema. Ese asteroide es lo real. No pertenece allí, rompe todas las leyes de la gravedad que conocían. Totalmente. Entonces, ¿la repetición sería el intento desesperado de los planetas por alterar sus órbitas y fingir que el asteroide es solo un nuevo satélite normal con el que pueden convivir, realizando maniobras absurdas una y otra vez para no admitir que el sistema solar entero está a punto de colapsar? El choque del asteroide ilustra perfectamente la disrupción de lo real, desde luego. Sin embargo, hay que examinar un problema clínico y teórico masivo que surge justo aquí. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Porque si la fuerza de gravedad y la colisión del asteroide ocurren en el mismo espacio, es muy fácil para el observador confundir ambos fenómenos. Bernal subraya que el punto D real siempre aparece dentro de la dinámica de la transferencia. Ya, pero espera, porque me surge una duda aquí haciendo un poco de abogada del diablo. Dime. Si el punto de real, disfrazado de repetición, aparece siempre en el escenario creado por la transferencia, pues ¿no es hasta cierto punto lógico que se confundan? O sea, si transferencia y repetición se dan a la vez, ¿no son básicamente lo mismo en la práctica? Lo fascinante de esto es que esa es exactamente la trampa en la que caen muchísimos analistas. Y es una confusión histórica. Claro, porque si nos ceñimos a la historia del psicoanálisis, Bernal menciona que el mismísimo Sigmund Freud llegó al concepto de repetición a través de la transferencia. Así es. Entonces, si el propio padre de la teoría no trazó una línea divisoria estricta en su momento, ¿no es casi arrogante por parte de Lacan llegar años después e intentar separar ambas cosas de un tajo? ¿Qué vio Lacan que Freud o los analistas posteriores pasaron por alto? A ver, Lacan no pretendía corregir a Freud por arrogancia académica.
Lo hizo por una urgencia clínica absoluta que detalla en su famoso Seminario 11. Él admite que en su época era moneda corriente entre los analistas escuchar que la transferencia es repetición. Todo el mundo lo daba por sentado. Todo el mundo. Lacan reconoce que hay repetición en la transferencia y que Freud llegó a ella por esa vía, pero Lacan es tajante y pronuncia una frase revolucionaria. Dice que el concepto de repetición no tiene nada que ver con el de transferencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, es un punto de inflexión brutal. O sea, la audacia de corregir a toda una comunidad. Pero, ¿cuál era el motivo de esta ruptura tan radical? Pues el motivo es que los psicoanalistas de la época se habían vuelto intelectualmente perezosos. Lacan afirma que la verdadera naturaleza de la repetición siempre estaba velada, es decir, oculta en el análisis, precisamente por culpa de los analistas que identificaban ambos conceptos. ¿Perezosos en qué sentido? ¿A la hora de diagnosticar? Más bien en la forma de interpretar el sufrimiento. Al fusionar los dos conceptos estaban ocultando la verdadera naturaleza del problema de sus pacientes. Volviendo a tu analogía del sistema solar, si un planeta empieza a hacer órbitas caóticas y el astrónomo dice que eso es solo la gravedad normal actuando de forma extraña, Ya, claro. pues está ignorando por completo el asteroide que acaba de destruir medio planeta. En la clínica, si un paciente repetía un patrón destructivo como boicotear sus relaciones de pareja constantemente, Sí. y el terapeuta simplemente asumía que el paciente estaba proyectando sentimientos hacia la figura del analista, pues se perdía de vista el trauma original subyacente. Se confundía el mecanismo de defensa contra el trauma, que es la repetición, con el vínculo de autoridad, que es la transferencia. Entiendo. O sea, si llamamos a dos cosas diferentes con el mismo nombre, perdemos por completo la capacidad de intervenir en la correcta. Exactamente. Si el equipo directivo de la empresa asume que su problema es la falta de liderazgo de su CEO, que sería un problema de transferencia, seguirán cambiando de CEO cada 3 años. Y no arreglarán nada. Claro, porque si no separan eso del hecho de que su producto es obsoleto, que es el asteroide o lo real, la repetición del fracaso está totalmente garantizada. Esto demuestra por qué la precisión en el lenguaje no es un lujo de académicos, sino una necesidad vital para no vivir engañados. Muy bien visto. Y una vez que Lacan logra separar ambas cosas, ahí es donde conviene realizar la distinción, y nos obliga a ver el asteroide. Establece una regla ética de cómo lidiar con él. ¿Cuál es esa regla? Pues Bernal nos introduce al imperativo clínico y moral del psicoanálisis lacaniano, que se basa en Freud. La directriz es no ceder ante los efectos transferenciales, lo cual Bernal traduce, de forma muy acertada, como no ceder ante los efectos de lo real. Esa frase de no ceder transmite una dureza casi militar, ¿eh? Me hace preguntarme qué significa rendirse en este contexto. Ceder significa huir hacia la teoría. Buscar refugio en explicaciones intelectuales cómodas. Esto plantea una cuestión fundamental. Y para fundamentar esta actitud contraria, el texto de Bernal recurre a una expresión latina que Freud utilizaba. Ah, sí, la leí. Freud advertía que nada puede aprenderse verdaderamente in effigie, in absentia. In effigie, in absencia, es decir, en imagen, en representación o en ausencia. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? Porque suena muy elevado. Si lo traducimos a la experiencia puramente humana, significa que no se puede curar el miedo visceral al fuego leyendo un manual sobre termodinámica en una biblioteca segura. Es un símil perfecto. Es que entender intelectualmente la composición química de la combustión no hace absolutamente nada por el terror que siente el cuerpo al acercar la mano a una llama. Hay que sentir el calor de cerca. Claro, el aprendizaje real exige exposición directa. No se puede resolver el estancamiento de un equipo de trabajo mandando un informe abstracto por correo electrónico sobre dinámicas de grupo. Ya, el típico correo que nadie se lee. Eso es. Lo real no ocurre en un diagrama, en una pizarra. Es la tensión palpable, es la frustración compartida y es el miedo al fracaso que se respira en la sala de reuniones. Según Lacan, intentar gestionar los conflictos existenciales mediante meras representaciones intelectuales es ceder ante lo real. Es cobardía clínica, vaya. Totalmente. La única forma de discernir la ambigüedad de la transferencia es soportando la crudeza de la repetición en directo. Hay que sostener la mirada cuando la teoría de la termodinámica falla y las llamas empiezan a quemar de verdad. Uf, madre mía. Pero si la directriz ética inquebrantable es no huir de ese fuego, o sea, no apartar la mirada ante el asteroide incomprensible,
Pues me surge una pregunta monumental sobre cómo se aplica esto al aprendizaje estructurado. A ver, plantéala. Si el alumno ya no puede apoyarse pasivamente en la omnisciencia del profesor, porque hemos aceptado que el profesor también chocará contra lo real, ¿qué sentido tiene la institución educativa o el entorno de mentoría? Es una duda muy lógica. Parecería que la enseñanza está condenada al fracaso desde el momento en que se desmorona la suposición de saber. Pues esa aparente vía muerta es, en realidad, la puerta de entrada a la aportación más brillante de Bernal en su análisis. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos cómo lo resuelve Lacan. ¿Y cómo lo hace? Lacan sostenía que la enseñanza del psicoanálisis, y por extensión, cualquier tipo de enseñanza profunda, es imposible si se concibe como un trasvase de información de una mente llena a una mente vacía. Ya, no es volcar datos y punto. Exacto. El conocimiento genuino sobre aquello que nos perturba no se puede empaquetar y entregar en un manual. Solo puede surgir a través de lo que él acuñó como una transferencia de trabajo. Me pregunto cómo altera esa transferencia de trabajo las dinámicas de poder tradicionales, porque si antes la transferencia consistía en colocar al maestro en un pedestal asumiendo que tenía todas las respuestas, ¿hacia dónde se transfiere ahora esa energía? La energía se redirige del individuo hacia la tarea. En la transferencia de trabajo, el pacto se reescribe por completo. ¿En qué sentido? Quien enseña y quien aprende reconocen implícitamente que se enfrentan juntos a lo real, a ese núcleo de incomprensión. Ya no se trata de un sol iluminando a los planetas, como en tu ejemplo. Es un grupo de individuos cavando la misma trinchera. Ajá, colaborando. El compromiso activo de todas las partes se vuelve indispensable para lidiar con el vacío de saber. Bernal concluye su ensayo con una afirmación muy contundente. A ver, Dice que no ceder sobre lo real que está en juego, tanto en la transferencia clínica como en la formación educativa, es, de lejos, el principio de política lacaniana más importante. Es la ética suprema de la disciplina. o sea que traducido a la sala de reuniones corporativa de la que hablábamos antes, la transferencia de trabajo es el instante milagroso en el que el jefe se sienta a la mesa, mira a su equipo y dice: el producto no funciona, nuestras teorías de mercado estaban equivocadas y no tengo ni la más remota idea de cómo arreglarlo. Exactamente. Una confesión de impotencia. Claro, en el modelo antiguo, ese sería el fin del liderazgo, el colapso total de ese sujeto supuesto saber, y provocaría pánico. Pero bajo la lupa de la transferencia de trabajo, esa confesión de ignorancia compartida es el verdadero punto de partida. Así es. Es el momento en que todos dejan de repetir presentaciones en PowerPoint inútiles y empiezan a trabajar colectivamente con el material crudo del fracaso. El maestro no es el que te rescata de la incomprensión, es el que se mancha las manos trabajando a tu lado en el epicentro de la duda. Brincante. La genialidad del principio radica precisamente en que transforma la impotencia en el motor del descubrimiento. El texto de Bernal nos muestra que la confusión y el fracaso de las figuras de autoridad no son errores en el sistema. Sino que son parte del proceso. Son la precondición para que los individuos asuman su propia responsabilidad intelectual. Si el mentor siempre tuviera la respuesta perfecta para aplacar la ansiedad de lo real, nadie produciría nunca una idea original. Estaríamos condenados a la repetición infinita de los manuales del pasado. Claro. Exacto. Enfrentarse a lo incómodo, sin ceder, es el único camino hacia el conocimiento genuino. Pues la verdad es que el recorrido intelectual que nos propone el texto pegado de Hernando Bernal resulta profundamente transformador cuando se examina de cerca. Sin duda alguna, hemos comenzado entendiendo la comodidad instintiva de la transferencia, o sea, esa necesidad psicológica de delegar el peso de nuestra ignorancia en figuras de autoridad para sentir que el universo es predecible y seguro. Que es algo que todos hacemos por pura supervivencia. Sí. Luego hemos explorado el choque brutal contra lo incomprensible, ese asteroide que llamamos lo real, y cómo la mente intenta asimilar el golpe a través del ciclo ciego de la repetición. Y sobre todo hemos desgranado la urgencia de separar meticulosamente estos fenómenos para no diagnosticar mal las crisis. Que es donde fallaban los analistas de la época. Exacto. Asumiendo la exigencia ética de Freud y de Lacan, sostener la mirada ante el fuego, sin huir hacia las representaciones teóricas tranquilizadoras. La respuesta no es buscar a un experto que no falle, sino embarcarse en la ardua trinchera de la transferencia de trabajo. Yo creo que el mayor logro de desgranar esta teoría es comprobar que trasciende totalmente el ámbito clínico.
Proporciona una caja de herramientas conceptual inestimable para desatascar bucles destructivos en organizaciones, en aulas académicas y, bueno, en trayectorias vitales, simplemente exigiendo la valentía de nombrar lo que verdaderamente nos detiene. Pues sí, y nos gustaría concluir este análisis dejando a quienes nos escuchan con una perspectiva final, para que puedan reflexionar sobre sus propios entornos. Me parece una idea excelente. A lo largo de la vida se nos enseña a buscar garantías constantes. Invertimos años y recursos buscando la universidad más prestigiosa, el mentor más laureado o la institución más sólida, asumiendo que dentro de esos muros se custodia el mapa exacto para navegar la incertidumbre del mundo. Es lo que nos venden desde pequeños, claro. Sí. Pero si asumimos, como hemos visto hoy, que el verdadero aprendizaje solo florece cuando el mapa arde y la brújula de la autoridad enloquece frente a lo inexplicable, ¿qué significa esto para nuestra incansable búsqueda de certezas? Es una gran paradoja. Totalmente. Cuando la figura experta revela su propia vulnerabilidad y se queda sin palabras ante lo real, la sociedad suele interpretarlo como una estafa o como el final trágico de una institución. Pero, ¿y si esa decepción frente a la autoridad no fuera un fracaso del sistema, sino el rito de paso indispensable para dejar de ser un pasajero pasivo? Uf, qué gran reflexión. ¿Es la caída del ídolo el precio exacto que hay que pagar para que el individuo comience por fin a pensar por sí mismo? Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje por los límites del conocimiento. Confiamos en que estas cuestiones resuenen y transformen verdaderamente la manera en que se enfrentan al próximo problema insoluble. Nos escuchamos en la siguiente inmersión.